Estamos en la boca del lobo y yo les anunciaba esta mañana que hoy íbamos a tener con nosotros a un grande de la profesión, ni más ni menos que a César Vidal. César, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues realmente muy bien. Aquí comienza el día en estos momentos, parece que va a ser un día espléndido y me da muchísima alegría hablar con alguien que está al otro lado del Atlántico. César, tú sabes la admiración que te proceso desde tiempo inmemorial. Últimamente hemos entrevistado a Enrique Diego, ha publicado un libro donde el subtítulo viene a ser Cómo Jiménez de los Santos apuñaló a César Vidal. Puesto al hablar contigo, he escuchado alguna entrevista que te hace el propio Enrique Diego, donde tú dices literalmente fue peor que un moving, fue como tratar a un abeto con la técnica de un bonsai. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la imagen que se tenía desde fuera es que la relación entre César Vidal y Jiménez de los Santos era idílica. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿O qué es lo que pasó en su momento y que no llegaba al gran público? Vamos a ver. Yo creo que es una relación que ha pasado por fases, ¿eh? Yo creo que tuvo una primera fase verdaderamente extraordinaria en la época de COPE, en la que estábamos pues prácticamente cercados, por decirlo de alguna manera, y se produjo ese fenómeno que ha descrito Stanley G. Payne en su libro del catolicismo español, donde dice que de la manera que quedó noqueado el Partido Popular después de los atentados del 11 de marzo, la oposición al Partido Socialista Zapatero era solamente algunos programas de COPE, y eso es cierto, y esa fue una época muy buena. Es decir, hubo muchas presiones, hubo muchos ataques, etcétera, pero fue una época muy buena y yo creo que ahí se forja un tándem que inicialmente no era tal, pero que efectivamente se forja en esa época. En las dos últimas temporadas de COPE, Federico tuvo unas presiones, por supuesto, muchísimo mayores que las mías, dificilísimas, y esto le afectó bastante, le afectó a su comportamiento, le afectó a muchas cosas. Y yo creo que Federico entra en una fase malísima de carácter personal en el momento en el que COPE, en contra de todos sus esfuerzos, decide echarlo. Y en ese momento se produce una situación que yo creo que ha sido dramática, que es que Federico experimenta, no voy a decir que se produzcan cambios en su personalidad, pero sí que se acentúan, como pasa muchas veces en tiempos de crisis, aquellos defectos especiales que tenemos, ¿no? La persona timorata pues se hace más miedosa, la persona que no le gusta escuchar determinadas cosas pues ya, en absoluto las escucha. Y cuando nosotros llegamos a Es Radio, mientras que yo me creía el proyecto de Es Radio, es decir, yo pensaba que era posible iniciar ese proyecto, que era obligado, etcétera, Federico, pues fundamentalmente lo que soñaba era con volver a COPE, y eso yo creo que ha debido de estarlo creyendo hasta la última renovación del contrato de Carlos Herrera. Eso provoca una situación muy difícil porque efectivamente tú tienes por un lado una persona que se cree el proyecto y por otro lado pues gente que está esperando de venir a mejor condición, a ser posible, regresando a COPE, y además Federico se convierte en una persona absolutamente impermeable a cualquier cosa que tú le digas y que no le agrade. Y eso tiene problemas en cuanto a la gestión de la empresa, tiene problemas en cuanto a la gente de la que él se rodea, que en general es gente de ínfima categoría profesional, pero que sin embargo es gente que lo adula, y llega un momento en el que finalmente mi propia salud se deteriora en todo ese devenir. Yo acabo enviándole lo que Enrique de Diego denomina un memorándum, fue una carta bastante personal en realidad, en la que le digo, mira Federico, si estas cosas no cambian, esta empresa va a entrar en barrena y yo me voy. Y bueno, eso yo se lo envié en 2013 y estamos en el 2019 y todavía no se ha dignado ni responderme la carta, ni llamarme, ni decirme nada. De modo que yo creo que es un proceso largo, es un proceso de años, que fue muy difícil, sobre todo en el último año y pico, casi 2 años, y que al final acabó con una ruptura, de la que yo he sido muy discreto. Es decir, yo hablo de esa ruptura en mi libro de memorias, en No vine para quedarme,
pero siempre he sido muy discreto en los detalles. Enrique Diego ha publicado este libro que ha causado gran impacto aquí en España. Corrígeme si me equivoco, comentas una conducta profundamente estúpida y dañina, solo explicable desde la envidia y la soberbia. ¿Es así, Jiménez de los Santos? No, yo en ese sentido no me refiero tanto a Federico como a gente que Federico colocó en la primera línea de las decisiones, ¿no? Yo a esta gente me referí expresamente en la carta que le envié a Federico, pero en otras ocasiones también me referí en conversaciones privadas con él, ¿no? De decirle, bueno, esto no se puede hacer, estas cuentas no pueden salir, etcétera. Y recuerdo que una de las veces Federico me dijo, mira, deja las cuentas a fulano, que tú eres de letras. Y yo pensé, bueno, claro, tú, Federico, como eres de ciencias, seguramente lo entiendes, ¿no? Entonces, de esto que lo oyes y te callas respetuosamente, pero dan ganas de decirme a Federico, o sea, o eres tonto tú o te crees que soy tonto yo, ¿no? Entonces, yo creo que había gente en este sentido. Hombre, vamos a ver, una persona que es un técnico de sonido de la UGT, que no es nada indigno, pero que te dice el grado de formación profesional de esa persona, que en un momento determinado te esté dirigiendo una radio, pues hombre, no es para esperar gran cosa. Que una persona que lo único que tiene es una licenciatura en periodismo, que es algo muy honroso, pero lo pongas a dirigir una televisión cuando nunca ha tenido tareas de gestión, pues te la acaba hundiendo, que fue lo que hizo Dieter Brandau con la televisión de Libertad Digital. Es decir, ahí se tomaron una serie de decisiones que desde un punto de vista meramente empresarial no tenían justificación alguna y que han sido verdaderamente fatales, y que fue lo que yo intenté salir al paso, sobre todo en el último año en la casa y antes de despedirme, y a las pruebas me remito. De hecho, vamos a ver, yo he aprendido mucho leyendo el libro de Enrique de Diego. Él cuenta muchas cosas que yo no conocía, sobre todo en términos contables. Claro, yo no sé las fuentes que ha utilizado Enrique para dar los datos que da en términos contables, pero si tengo que juzgar por lo que cuenta en otras situaciones que yo conozco mejor, pues me temo que es tan meticulosamente exacto como en otros episodios que relata. Y claro, esos datos que él da en términos contables pues resultan absolutamente espeluznantes. Es decir, da la sensación de que esto es un chiringuito muchísimo más de lo que yo pensaba que podía ser. Oye, César, tu relación con Dieter Brandau, ¿no le queda grande llevar la tarde? Javier Somalo también anda por ahí. Tú dices que son gente de poca valía, ¿no? Vamos a ver, yo creo que son gente de poca valía profesional. En otros aspectos no entro. Es decir, yo no me voy a poner a contar la vida privada de Dieter Brandau, que es una cuestión suya y a lo mejor en la que no quedaría muy bien parado, pero es una cuestión en la que yo no entro, ¿no? Ahora, en términos profesionales, vamos a ver, yo a Dieter lo conozco desde la etapa en que gracias a Federico consiguió que le abrieran un espacio en COPE y luego le he seguido después. Dieter tiene cierta chispilla, pero profesionalmente es una persona muy mediocre, es de muy poquita talla, y yo imagino que le dieron la tarde porque efectivamente insistió mucho en ello. En fin, como en su día en la televisión, porque él se empeñó en que le dieran la televisión y Alberto Recarte decidió dársela, ¿no? Lo cual no deja de ser un disparate, ¿no? Pero esa es la situación. Y Somalo, pues es una persona seguramente voluntariosa. Yo creo que era una persona que echaba muchas horas, pero al final no puedes suplir, o sea, como dice el famoso refrán, quod natura non dat, salmántica non prestat, es decir, lo que no te da la naturaleza, pues la Universidad de Salamanca no te lo presta. Y Javier Somalo no tenía tampoco la Universidad de Salamanca. César, Luis Herrero, ¿qué papel desempeña ahora? Bueno, Luis está dirigiendo el programa de la noche, o sea, me ha sustituido a mí. Vamos a ver, Luis se ha enfrentado con un problema que no es pequeño, que es el hecho de quedarse sin salidas profesionales. Es decir, Luis en un momento determinado, después de una andadura que no fue buena en la mañana de COPE, consiguió que lo incluyeran en las listas del Partido Popular para el Parlamento Europeo,
estuvo una legislatura, nadie, absolutamente nadie en el Partido Popular pidió que Luis repitiera y Luis se quedó en el aire. Y en ese momento es cuando Federico y yo iniciamos la andadura de Es Radio y entonces Luis le pide a Federico que lo coloque. Y Federico me consulta a mí sobre colocarlo y yo le dije que me parecía muy bien. Es decir, pues alguien tiene que hacer el programa de la tarde. El Luis tiene una trayectoria, tiene un cierto nombre, me parece bien, y a él lo colocan en la tarde. Y en un momento determinado, cuando yo me voy, pues en cierta medida era el sustituto natural, aunque seguramente había gente que ambicionaba sustituirme en la noche y se quedaron con un palmo de narices, ¿no? Y vamos a ver, a mí me dijeron en su día fuentes de COPE, en el año 13, que Luis había intentado regresar a COPE y que le habían dicho que no. Es decir, él hizo intentos durante la primera temporada en Es Radio de poder regresar a COPE, que supongo que le habría pagado mucho mejor y hubiera tenido más repercusión, etcétera, y en COPE le dijeron que ni hablar, vamos, que ni lo soñara, y entonces Luis ha seguido. Claro, de ese trío de los tres grandes programas, si al final solo el de la noche se queda el proyecto y otro está que si pudiera saltar del barco saltaría, y el programa más importante pues es el de un señor que continuamente está soñando con regresar al paraíso de COPE del que fue expulsado, pues claro, no es el caldo de cultivo ideal para mantener una empresa. Y lo de Federico no es que lo diga yo, o sea, eso era continuo. Yo me encontraba con su jefe de escoltas, que es un personaje para una novela en sí mismo, y que continuamente me decía, nos volvemos enseguida a COPE, don César. Y yo, pues será usted, porque yo ni pensarlo. Y en la última temporada, yo recuerdo cuando Fernando Sánchez Dragó, padre de la señora que lleva el programa de la noche, vamos, de la madrugada, le felicita en antena a Federico porque regresaba a COPE. Y yo cuando escuché eso, yo dije, pero bueno, aquí la locura se ha hecho contagiosa. O sea, Federico no va a regresar a COPE. Pero vamos, debe de contarlo de una manera muy convincente para que además Dragó, que no es un tipo torpe en maniobras, sino todo lo contrario, lo diga además en antena públicamente. O sea, aquí nos hemos vuelto locos lo que sucede. Oye, César, ¿cómo está el Grupo Libertad Digital ahora? ¿Tiene futuro? ¿Está en continuas ampliaciones de capital? ¿Cómo está? ¿La televisión emite el programa de la mañana? ¿Cuál sería la situación? Bueno, vamos a ver, yo no sigo muy de cerca esto porque yo me marché y esto me trae bastante sin cuidado. Yo calculaba, cuando yo me fui, mi cálculo era que aquello podía aguantar a trancas y barrancas 3 años más. Es decir, 3 años para gastarse el dinero de la venta de las licencias de televisión que yo gestioné en los Estados Unidos, y que aquello podía aguantar relativamente bien 3 años y ver en esos 3 años qué hacían. Las cuentas, a juzgar por lo que aparece en el libro de Enrique de Diego, son unas cuentas como mínimo sospechosísimas. Es decir, Enrique las califica de tejemanejes. Yo cuando las vi, la verdad es que me iba poniendo pálido viendo las cifras que, insisto, mi impresión es que deben de corresponder mucho con la realidad, pero me informaban hace un par de semanas que desde el año 2016 Libertad Digital no presenta sus cuentas en el registro, lo cual encajaría bastante con el análisis que yo hice. Es decir, esto a partir de 3 años se va a poner verdaderamente muy mal y aquí van a ser las manotadas del que se ahoga intentando no irse hasta el fondo y, en fin, aguantando lo que le aguante la fuerza de los brazos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la situación económica es una situación muy delicada, porque incluso de la lectura de los datos que da Enrique de Diego, lo que se deduce es que hay un agujero millonario en el grupo y que ese agujero queda tapado con el hecho de decir que se tiene una serie de créditos que se van a cobrar de préstamos que se han hecho a otras empresas del grupo que no tienen prácticamente actividad. Casi parece que se han creado para prestarles un dinero y que así parezca que no tienes pérdidas, sino que incluso como te deben dinero, pues no andas en déficit, ¿no? Entonces,
yo de esto es algo de lo que me he desentendido en estos últimos años, pero a juzgar por esos números la situación no es buena. Y en términos de audiencia, pues hombre, yo creo que salvo el programa de Federico, que tiene una audiencia buena a escala regional, a escala nacional no existe, pero a escala regional yo creo que tiene una audiencia bastante aceptable, pues salvo eso, la verdad es que no deja de ser una radio local, pero además muy local, lo cual es triste porque tiene algunas bandas, algunas franjas de la programación que yo diría que están bien, que son notables, etcétera. Pero es que, en última instancia, la mala gestión de un grupo se lleva por delante a cualquiera. Y que recuerde cualquiera lo que pasó con Luis del Olmo en sus últimos años, ¿no? Sí, con el experimento de Punto Radio, luego ABC Radio, sí. César, ¿cómo ves desde la atalaya que te da el estar fuera de España, pero cómo ves la política española en la actualidad, ya cambiando de tema? Bueno, vamos a ver, la situación, pues la veo muy parecida a lo que estábamos hablando, es decir, sí, lamentablemente es así, es decir, no existe un plan de futuro, existe un ir tirando, como decía Cánovas en momentos también muy tristes de la historia de España, y fundamentalmente dentro de ese ir tirando lo que persigue la inmensa mayoría de las fuerzas políticas pues es mantener a sus paniaguados, ¿no? O sea, el mismo esquema de radio, ¿no? Entonces, claro, eso permite, mientras va tirando la historia, pues ir tirando, y que algunas personas que a lo mejor, pues yo qué sé, tendrían que trabajar apilando estiércol o las alcantarillas, pues incluso tengan puestos de ejecutivo, pero claro, eso llega un momento en que se acaba, y por supuesto cuando se acaba muy mal. Entonces ese es el gran problema de la política en España, es decir, la política hace muchos años que no hay ningún partido en estos momentos en el Parlamento que tenga un programa. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero que sea realmente un programa de futuro, que piense en los desafíos con los que se enfrenta España. No existe tal cosa, solo existen parches cada vez más políticamente correctos, porque supuestamente los puedes capitalizar en los medios, pero no existe un plan de futuro ni de la economía, ni de la hacienda, ni de la educación, de nada. Bueno, no digo ya de la proyección internacional de España, porque eso es absolutamente bochornoso, y simplemente la idea es, bueno, ¿qué cuota de poder voy a poder tener para colocar a los míos, satisfacer a mis clientelas y, a ser posible, pues alcanzar el poder absoluto o aumentar el poder no absoluto que tengo? Claro, eso hace que la situación de España sea penosa, y va a ser mucho más penosa en no mucho tiempo, porque nos estamos quedando descolgados de todo. Es decir, este no es un mundo como otras épocas de la historia de España, donde casi te podías permitir vivir aparte del mundo, más o menos miserablemente, más o menos tranquilamente, pero te lo podías permitir hasta cierto tiempo. Este es un mundo muy interrelacionado y España se está quedando fuera de todo. Y esto es tremendamente inquietante cuando lo ves desde fuera y ves las grandes magnitudes de la política, que desde luego no son el casoplón de Pablo Iglesias, o si Ciudadanos hoy amanece de izquierda o de derecha, o si el Partido Popular, después de hacer todo lo contrario de lo que prometió, pues resulta que va a recuperar la confianza de la gente. En fin, cuando tú ves eso dices, bueno, nos vamos a quedar totalmente al pairo, en una situación en la que además el mundo está cambiando de una manera tremenda, y en que se están produciendo una serie de cambios que, como nos descolguemos de ellos, pues ríete de cualquier momento histórico del que se haya quedado descolgada España con anterioridad. Hay que decir a todos nuestros oyentes, que son muchos de ellos grandes admiradores tuyos, que a ti se te puede escuchar todos los días. Sí, claro, a mí se me puede escuchar todos los días en un programa de radio online que se llama La Voz, y que se puede acceder a él pues yendo a mi página web, que es www.cesarvidal.com, pero que también está en iVoox, que también está en YouTube, y que realmente es un programa que ha ido incrementando en sus 5 temporadas la audiencia de una manera espectacular, y además la ha ido aumentando fuera de España. Es decir, cuando empezamos hace 5 temporadas,
pues yo te diría que el 90-95% de los oyentes, como mínimo, eran españoles y vivían en España. Y en estos momentos que la audiencia se ha más que multiplicado una y otra vez, pues ya realmente gente que sea española no llega al 50%. Es decir, ahora mismo el segundo país en audiencia son los Estados Unidos, después va México, y luego, aparte de toda Hispanoamérica, pues tenemos oyentes rarísimos. Por ejemplo, tenemos millares de oyentes en Rusia que nos enteramos de que los profesores de español recomendaban el programa porque decían que tenían muy buen español y lo pronunciaban muy bien. Y suponemos que hay gente que se tiene que tomar como un ejercicio diario escuchar los editoriales o las secciones de cultura, etcétera. Pero vamos, por tener oyentes raros, hasta tenemos oyentes en Corea del Norte, donde está nuestro oyente más fiel desde hace años. No sabemos si es un espía del dictador norcoreano o qué, pero nuestro oyente más fiel, que no se pierde un solo programa online, es una persona que vive en Corea del Norte. Por cierto, yo escucho siempre que puedo tu programa entero, pero lo que no me pierdo son tus magníficas editoriales. Por cierto, una de las últimas referente a Juan Manuel de Prada. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente también muchos de nuestros oyentes tengan entre sus referentes a un personaje como Juan Manuel de Prada. Así entendemos algunas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a ver, el caso de Juan Manuel de Prada, a mí no me termina de sorprender del todo, pero vamos, tampoco, yo tampoco. Sí, yo creo que lo que estoy oyendo en las últimas horas no me sorprende, o sea, es una de las cosas que más oigo, ¿no? Luego ya una serie de calificativos que son irrepetibles, pero realmente no me acaba de sorprender, o sea, no me sorprende, pero sí es verdad que lo que se percibía en las redes estos días desde que apareció la entrevista de La Vanguardia era una inmensa cólera. Es decir, y una inmensa cólera, sobre todo en medios que han arropado mucho a Prada durante años, entiéndase medios conservadores, medios patriotas, medios católicos, etcétera, que echaban las muelas con razón. A mí no me sorprende, pero no me sorprende porque además este tipo de episodios que son muy tristes, de alguna manera están descubriendo el envés de todo lo que ha sido el aparato del nacionalismo catalán. Entonces, bueno, primero de entrada, ha tenido que producirse un golpe de Estado para que de pronto sea ya prácticamente imposible en los medios de comunicación negar el carácter perverso del nacionalismo catalán. Ahora resulta que lo ve todo el mundo, pero cuando ABC le dio el título de Español del Año a Jordi Pujol y algunos nos dábamos con la cabeza contra la pared, pues evidentemente eso no se veía ni se quería ver, ¿no? Y yo creo que otra de las cuestiones que aquí están apareciendo, y esta es la base de muchas de las indignidades que hemos sufrido en décadas, es que el nacionalismo catalán ha comprado a todo el mundo. Es decir, el nacionalismo catalán pues hacía que determinados premios literarios fueran a ciertos personajes y jamás pudieran ir a ciertos personajes. El nacionalismo catalán hacía negocios con gente de todos los partidos y, por ejemplo, en Cataluña Convergencia y Unión cubría muchos de los gastos del Partido Popular en Cataluña. Y esto está, pero vamos, más que demostrado y más que documentado. Y como esas muchas otras cosas. Entonces había toda una legión de periodistas, de escritores, de gente de los medios, de empresarios, etcétera, que aceptaban lo que hacía el nacionalismo catalán, que siempre rozaba la alta traición, porque en última instancia sacaban algún beneficio económico. Y esto, esto se ha cubierto, esto se ha hecho desde los púlpitos, desde los estudios de televisión, desde los estudios de radio, desde el mundo editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso toda la falsificación de la historia de Cataluña, pues nunca ha faltado algún catedrático que estuviera en Madrid o en Zaragoza, es decir, no estuviera precisamente en Cataluña, que la apoyara, porque bueno, era la manera de engrosar su presupuesto doméstico, pues mediante tal premio, tales cursos o tales publicaciones, ¿no? Y esto, que ha estado siempre ahí, de pronto en el caso de Prada, pues claro, es tan escandaloso, porque además se produce en La Vanguardia, y cuando acabas de sacar una novela, y además Prada no es persona acomedida, con lo cual, bueno, ya se lanzó con armas y bagajes, y de pronto, pues la gente ha dicho, pero ¿esto qué es? Se ha vuelto loco, en fin, todas estas cosas.
No, esto es lo de toda la vida y esto lo llevamos aguantando décadas. Y vamos a ver, yo lo he vivido en carne propia, no en el sentido positivo de Prada, en el sentido positivo quiero decir económicamente, sino todo lo contrario, en el negativo, pero es que me consta que hay infinidad de casos. Luego nos extraña en la situación que está atravesando España y uno se llevaría las manos a la cabeza y decir, bueno, ¿cómo es que no hay movimiento? No, hombre, si es que personajes como de Prada, al que muchos tienen idealizado como uno de los líderes del españolismo, de los valores y tal, pues claro, está vendido de nuevo al independentismo catalán, o es sumamente complaciente. A lo mejor esa es la palabra más adecuada, ¿no? Y insisto, este es un caso que incluso es un caso, por el nivel del personaje, hasta se puede decir que menor, ¿no? Ha saltado grande, porque claro, se ha puesto a alargar, que diría Fernando Esteso, y hay que ver todo lo que salió por su boquita. Pero quiero decir que algún día, por ejemplo, vamos a descubrir los negocios de no pocos ministros, de no pocos partidos, hechos en comandita con las oligarquías de Cataluña. Entonces, vamos a comprender muchas cosas y vamos a comprender esos contratos editoriales de ministros que reciben unas cifras multimillonarias por unas memorias que al final no leen ni su santa madre. Pues César, que no te quiero robar más tiempo, como siempre un placer charlar contigo y un placer que hayas atendido, un honor para nosotros, los micrófonos de Radio Ya, ¿eh? Ha sido un placer, Javier. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, César. Estamos en contacto. Un abrazo, amigo. Adiós. Centro de Estudios Profesionales Caminos Reales ofrece la modalidad online para los siguientes ciclos de grado superior: dietética, imagen para el diagnóstico, laboratorio clínico biomédico.